Buenas noches, mi nombre es Milagro de Jesús Reyes Echeverría. Esta noche tengo como invitado especial al profesor Jaime Wirbel Zelaya. Él es docente del Centro Escolar Caserío Cerro El Toro, del Cantón Trinidad en Sensuntepeque, Cabañas. Bienvenido, Jaime. Pues gracias por la invitación y aquí estamos para poder ayudar en lo que podamos. Gracias. Él nos va a contestar una serie de preguntas con respecto al tema la educación virtual en la pandemia y qué efectos ha tenido en la educación salvadoreña. Nuestra primera pregunta de esta noche sería, de acuerdo a la UNESCO, uno de los sectores más afectados por la pandemia del COVID-19 ha sido el educativo. Según la estadística realizada en el año 2020, un 60% de los estudiantes a nivel mundial ha sido afectado y por esta tendencia muchos estudiantes pudieron haber abandonado la escuela desde primaria hasta la universidad. ¿Por qué razones cree usted que el sector estudiantil ha sido uno de los más afectados? Bueno, de hecho el sector estudiantil sí tiene mucha afectación porque el hecho de que no estábamos preparados para una pandemia, no teníamos las herramientas necesarias y en muchos casos muchos maestros y alumnos en su gran mayoría del área rural, que es donde yo trabajo, pues no teníamos lo necesario, incluso desde el internet hasta una computadora o un teléfono inteligente con la suficiente capacidad para poder llevar a cabo la continuidad educativa. Esta pregunta sería, en El Salvador, el 100% de la comunidad estudiantil fue afectada por la pandemia. Sabemos que todos los alumnos tuvieron que recibir sus clases desde casa. ¿Qué tan complicado fue el proceso de cambio para adaptarse a seguir compartiendo las clases desde casa? Pues muy complicado. Realmente la realidad en la zona rural y mucho también en la zona urbana, pues nos topamos con que en algunos casos no teníamos las herramientas. En mi caso, los alumnos casi en un 100% no tenían las herramientas necesarias. Tenían un teléfono básico que al acumularse las tareas que se enviaban, se les saturaba y se arruinaban los teléfonos. Mi caso, Tercera pregunta sería, según Digestic en el 2019, a través de los resultados de la encuesta Hogares de Propósitos Múltiples, reflejan que el 58.4% de los jóvenes del área urbana en El Salvador tiene internet y en el área rural solamente el 35.10%. Sabiendo esto, ¿cree que existe desigualdad social en El Salvador y cómo puede afectar a los alumnos sin acceso a internet y herramientas tecnológicas y digitales en cuarentena? bueno, si lo hablamos de la época de la pandemia, cuando estuvimos encerrados, por obvias razones, afectó de una manera enorme, mucho afectó. Y pues nosotros lo vimos reflejado en los resultados a la hora de evaluar y de recibir tareas. Pues vimos que no trabajaba ni el 50% del alumnado. Era bien mínimo lo que recibíamos y con el tiempo los pocos que trabajaban, pues ya no lo quisieron hacer por varios factores. Una, pues, es por la falta de herramientas, otros se les arruinaron los teléfonos. Prácticamente nadie tenía una computadora en la comunidad para poder trabajar en eso. Y no ha sido hasta que pues, el gobierno ha dado y ha proporcionado computadoras que pues se ha visto un cambio, aunque por la cultura que tenemos, pues lo ven como algo que en vez de ayudarles, pues les estorba. Parece increíble, pero la gran mayoría de alumnos, las computadoras no las están ocupando para lo que se requiere, sino para ver videos, para oír música y otro tipo de cosas, lo cual pues por un lado ayuda, pero por otro lado nos está afectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. ¿Cree usted que los docentes estaban preparados para dar clases virtuales? Bueno, si hablamos de porcentaje, yo creo que es poco, realmente. Incluso, pues, hay bastantes compañeros docentes que a esta altura no pueden manejar ni siquiera un teléfono celular táctil.
mucho menos una computadora. Y bueno, no fue sino que los que podíamos un poquito, que tuvimos que ayudar a los más antiguos para que ellos pudieran llevar a cabo la continuidad educativa. En este caso, tenían los docentes las herramientas necesarias, tanto tecnológicas como digitales, materiales didácticos y evaluativos, como guías necesarias para impartir sus clases de manera virtual. Pues herramientas nos brindó Ministerio de Educación con las guías, eso sí estuvo al día, estuvieron por lo menos al alcance de los docentes. La dificultad fue quizás más que todo con los alumnos, cómo la recibían, principalmente cuando no podíamos salir de nuestras casas. Cómo llevarle a nuestros alumnos que no tenían acceso a internet, ni a computadora, ni a teléfono, las guías para que ellos las llevaran a cabo. Y a veces también, aunque tuvieran su teléfono con internet limitado, con un aparato muy limitado, a veces las explicaciones, no eran las ideales, muy poco tiempo, no las oían por falta de internet y eso pues sí afectó mucho y sigue afectando los resultados que hoy tenemos. Sé que hay retraso considerable en los conocimientos adquiridos por los alumnos actualmente. Sí, y mucho. Y se nota en las clases de este año que aunque han sido de manera semipresencial, los alumnos han estado en las escuelas, hemos tratado la manera de volver a una normalidad teniendo en cuenta los aspectos que ya sabemos de salud para evitar la enfermedad, pero les ha afectado no solamente en los resultados académicos, sino también en lo psicológico. Vemos alumnos con comportamientos no adecuados o por lo menos no como estaban antes de la pandemia, con un retardo y con una dificultad para aprender eh, quizás enorme, quizás mucho más de lo que las autoridades piensan, porque hay que diferenciar algo que yo creo que eso nunca han querido diferenciar años anteriores, gobiernos anteriores, ministerios de educación anteriores, y es que la educación en la zona rural y la zona urbana son muy diferentes, son dos realidades distintas por muchas, muchas razones, pero bueno, es un tema más largo que se puede abordar de otra forma. ¿Afectó en el hogar el poco conocimiento de herramientas psicopedagógicas que los padres de familia poseen para apoyar a sus hijos? Sí, de hecho, creo que pasó un fenómeno y eso creo que se dio en todos lados, y es de que pues los padres de familia, en su gran mayoría, me atrevería a decir que en un 90 o más quizás de por ciento, eh, dijeron de que esa era una labor para los docentes únicamente, que a nosotros era que nos pagaban para eso y que ellos no tenían nada que ver. Sí, Así de simple y eso ha dificultado enormemente, pero eso es cultural. sí. ¿Cree usted que el cambio de modalidad educativa virtual en cuarentena dejó ver la vulnerabilidad de algunas instituciones de educación en el país? Sí, de hecho creería yo que las únicas que no se vieron vulnerables son los que ya trabajaban con plataformas como la Google Classroom, que es la que pues intentó trabajar acá. Sabemos que la educación virtual que llegó para quedarse. ¿Cree usted que las instituciones deben tener permanente formación al docente y apoyarlos en los recursos didácticos que demanda la educación virtual? Sí, creería yo que sí, es algo necesario porque todavía hay muchos docentes y quizás yo me incluyo, eh, que todavía no manejamos todas las herramientas que debemos manejar para dar buena calidad de educación. Están muy bien los planes y escucho a muchos compañeros que les gusta esta situación, pero nos está costando hacer que la comunidad educativa, básicamente porque tanto alumnos como padres de familia no quieren entrar en esa situación. Bueno, de hecho no quieren gastar ni un 5 en internet porque no les parece, no les gusta, quieren que el gobierno les dé todo y eso dificulta bastante y cambiar esa mentalidad va a llevar un buen tiempo, la verdad. Sí. ¿Cree que actualmente a raíz de la pandemia ayudó a transformar un poco la educación en El Salvador y que el gobierno se interesara en dar más oportunidades sociales
como herramientas tecnológicas y digitales para todos los jóvenes en El Salvador con la entrega de computadoras? Pues yo creo que era un plan que ya se oía venir. La diferencia es de que con lo que sucedió con la pandemia, tuvieron que apurar esos planes. Y quizás en ese contexto, ver de que hubieron apuros que no tenían las computadoras necesarias para darle a todos, eso pues causó un poco de malestar y dificultad. Como última pregunta, ¿cree que la educación debería estar en el centro de los planes de recuperación de todos los gobiernos con herramientas digitales para que la educación sea gratuita y accesible a todos los niños y niñas en el mundo? Sí, así tiene que ser, así lo tienen que ver. La educación es tan importante y es lo único que puede cambiar nuestros pueblos, la mentalidad, la cultura, y para que mejoremos como sociedad. Si le seguimos apostando a otras cosas o le damos más importancia a otras cosas y no la educación, vamos a seguir siendo un país tercermundista y sin tan siquiera tener la esperanza de poder mejorar y, bueno, tener un país a donde pues todos vivamos mejor, ¿verdad? Y haya menos delincuencia incluso, porque un pueblo educado es un pueblo que donde no va a haber tanta delincuencia, va a haber más oportunidades. Claro, ¿verdad? Eso depende mucho de las autoridades. Sí. Muchas gracias, profesor Jaime, por la información que nos ha proporcionado esta noche, que sabemos que es de gran importancia para todos. Y le agradecemos su aporte en este día. Gracias. Bueno, ha sido un gusto, pues sí, ojalá sirvan los datos que he podido dar. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.